Buenas tardes, muchas gracias a los asistentes de esta webinar que nos acompañan sobre el diagnóstico avanzado en el cáncer de próstata. Quiero agradecer a CUAES y a la Universidad Politécnica de Valencia su invitación para poder moderar esta reunión. Y, por supuesto, también quiero agradecer a los ponentes su trabajo que han realizado para preparar las presentaciones que van a tener lugar a continuación. Mi nombre es José López Torrecilla, soy oncólogo radioterápico y voy a moderar estas 3 mesas que van a desarrollarse en un periodo de 1 hora en total. El plan de la webinar es 3 mesas de aproximadamente unos 15 minutos cada una de ellas y luego al final de la tercera presentación pues tendremos 10 minutos para preguntas. Les animo, por supuesto, a que realicen las preguntas en el chat que está en la webinar y que yo al final pues se la daré a cada uno de los ponentes que ustedes me señalen. Para la importancia que tiene el diagnóstico avanzado en el cáncer de próstata, pues se muestra porque las estadísticas nos dicen que el cáncer de próstata tiene una supervivencia muy elevada, en torno al 98% a los 10 años, y esto tiene que ver pues, con una evolución que ha habido en todo el desarrollo del diagnóstico y el tratamiento del cáncer de próstata. La aparición o la utilización del PSA en los años 90 marcó un antes y un después en el cáncer de próstata y ha permitido diagnosticar muchos cánceres, pero también hemos tenido algún problema de sobretratamiento de tumores clínicamente no significativos y que, por tanto, probablemente no hubieran causado la muerte del paciente. En la actualidad, los sistemas de imagen, tales como la resonancia magnética, permiten definir la extensión del local del tumor y, además, permiten, por los últimos trabajos publicados, definir los tumores clínicamente significativos. Sin embargo, la invasión ganglionar todavía, la resonancia magnética, no nos permite caracterizar perfectamente la extensión ganglionar de los tumores y ahí pues probablemente el PET, PSMA nos pueda ayudar a resolver estos problemas. Por supuesto que para completar estos factores que han contribuido a la mejora de la supervivencia de los pacientes, pues tenemos que los tratamientos cada vez son más sofisticados. Tenemos una cirugía robótica o laparoscópica, una radioterapia con técnicas de alta precisión y, por supuesto, una hormonoterapia con fármacos específicos para los tumores hormonosensibles o hormonoresistentes. Bueno, pues todos estos avances que ha habido, vamos a intentar tocar algunos de ellos durante esta webinar. Para ello ya tenemos pues un plantel de especialistas importantes en cada uno de los campos y vamos a empezar la primera mesa que trata del papel de la resonancia magnética multiparamétrica en el screening y el diagnóstico preciso del cáncer de próstata. Para esta primera mesa tenemos a 2 especialistas, un radiólogo, el doctor Roberto Aliaga Méndez, que es radiólogo de la clínica Aristides Universitats y que pues tiene una experiencia de más de 30 años en la resonancia magnética, tanto a nivel abdominal como a nivel pélvico. Y como compañera en esta primera mesa, la doctora Magdalena Ramos, es jefa de sección de Urooncología del Hospital General de Valencia, doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, profesora asociada al Departamento de Cirugía de la Universidad de Valencia, tutora de residentes en el hospital en la parte de urología y durante 5 años jefa de estudios y presidenta de la Comisión de Docencia del Hospital General. Sin más preámbulos, doy la palabra a los 2 primeros ponentes, doctora Macarena y doctor Roberto Aliaga. Cuando queráis, por favor, podéis empezar. Hola, bueno, pues comienzo creo que hablando yo, a ver si aparece la primera diapositiva.
Vale. Bueno, en primer lugar decir que según las fuentes de Globocan 2020, en España es el segundo cáncer por incidencia en hombres tras el de pulmón y es la séptima causa de muerte por cáncer. Entonces, en este contexto, la resonancia magnética multiparamétrica es una técnica especializada para detectar el cáncer de próstata clínicamente significativo. Para ello, para poder maximizar la eficacia de los resultados, se debe disponer de equipos de última generación, preferentemente equipos de 3 Teslas, aunque también se pueden utilizar como alternativa equipos recientes de 1,5 Teslas que tengan bobinas multielemento, multiarray, o bien en aquellos casos con bobinas endorrectales cuando los equipos sean más antiguos, para alcanzar una mínima calidad diagnóstica equiparable entre ellas. Se han establecido también unos parámetros mínimos de planos, espesor de corte, que suelen ser 3 milímetros, secuencias que deben ser T1, secuencias T2, secuencias de difusión y también contraste dinámico que tengan una resolución inferior a los 15 segundos, una resolución temporal. También debemos usar el sistema de información y reporte de imágenes de próstata, PIRADS, como informe estructurado. Bueno, y para dar una cosa así muy resumida, pues dado el tiempo que disponemos, podemos decir que el PIRADS permite mejorar la detección de lesiones, la localización y la estratificación del riesgo en pacientes con sospecha de cáncer de próstata. Ese sistema de puntuación se establece con el análisis de una secuencia principal, la secuencia de difusión, que la estableceremos para la zona periférica, y otra secuencia principal para la zona transicional, que es el T2. Luego está establecida una secuencia alternativa, una secuencia secundaria, que en el caso de la zona periférica correspondería a la administración de contraste y en la zona transicional tendría que ver con la difusión. Entonces, la puntuación que se establece, si tenemos un PIRADS 1, se traduciría con un cáncer de próstata clínicamente significativo muy improbable, la puntuación 2 con improbable, el 3 equívoco y el 4 y el 5 probable o altamente probable. Bueno, este es un poco el algoritmo más actualizado en el que vemos que únicamente en los pacientes que en próstata periférica la secuencia principal, que sea la difusión, nos dé un tipo 3 o una graduación 3, si el contraste es negativo, no tiene un realce precoz, nos quedaríamos como PIRADS 3 y si lo hubiera, pasaríamos a PIRADS 4. Mientras que en la zona transicional se establece que aquella caracterización de tipo 2, si la difusión es positiva, podríamos pasar a PIRADS 3 y en aquellos que tengan una clasificación de PIRADS 3, en caso que la difusión sea compatible con grado 5, es decir, aquellas por encima de 1,5 centímetros, podríamos clasificarlas como PIRADS 4. Bueno, se han hecho varios estudios, uno de estos es los más recientes, en los que intentan establecer la correlación que pueda existir entre el PIRADS y el Gleason histológico de las lesiones detectadas. Y vemos aquí cómo, efectivamente, a medida que aumentamos nuestra clasificación en PIRADS desde 2 hasta 5, vemos que hay una correlación con el aumento del grado Gleason histológico. Aunque también tenemos que tener en cuenta, como vemos aquí, que grados de PIRADS tipo 2, como es en este ejemplo, se han encontrado ya pacientes que tendrían un Gleason clínicamente significativo. Es decir, que no somos capaces de detectar completamente todas las lesiones y clasificarlas según este score. Y bueno, y un par de pinceladas sobre dos artículos, uno de ellos en el que pues establece o comenta el papel que puede llegar a tener la difusión en el caso de clasificar correcto o incorrectamente el grado Gleason, y vemos cómo en los grados Gleason más bajos, a medida que vamos subiendo, hay una correlación con la disminución del ADC, que es el coeficiente de difusión aparente, una de las dos datos de información que nos da la secuencia de difusión, y vemos cómo incluso entre los grados 7 que corresponden al 3,4 y frente al 7 que es 4,3 también hay una diferencia a una menor número de dato del ADC. Es decir, que ellos establecieron en su estudio que en aquellos pacientes que tuvieran un ADC en esas lesiones por debajo de 0,75 clasificaban correctamente todos como cáncer clínicamente significativo, aunque es verdad que quedaban algunos fuera que tenían un valor menor. Bueno, y tras esta introducción así un poco rápida, doy paso ya a Macarena para que nos comente y nos dé paso al caso clínico que vamos a comentar y que yo comentaré la parte correspondiente a las imágenes de resonancia magnética.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, soy Macarena Ramos, soy uróloga en el Hospital General de Valencia. Muchas gracias por invitarme a participar en esta reunión, en esta webinar. El caso clínico que voy a plantear es un paciente que vimos en torno al 2018 en consultas externas de urología, un varón de 68 años, con antecedentes personales de hipertensión, dislipemia, diabetes y que estábamos empezando a estudiar por sintomatología del tracto urinario inferior. Durante dicho estudio se pone de manifiesto una elevación sérica del PSA, algo muy habitual en los pacientes que asistimos. En este caso, 12 nanogramos mililitro. Nos planteamos qué hacer, si la indicación directa de una biopsia prostática, completar el estudio con resonancia magnética o bien indicar otra serie de estudios que creo que todos tenemos claros que no estarían indicados. Y bueno, por aquel entonces hicimos indicación de la biopsia prostática. El PSA lo hemos estado empleando y seguimos empleándolo porque es la herramienta que realmente ha demostrado utilidad, coste-efectividad para el cribaje del cáncer prostático, aunque bien sabemos que su empleo en solitario nos da bastantes quebraderos de cabeza, principalmente la indicación de muchas biopsias prostáticas innecesarias y del diagnóstico de muchos tumores que no van a ser clínicamente significativos. Pero podríamos emplear otra serie de técnicas que fueran también eficaces para diagnosticar precozmente el cáncer prostático. Posiblemente la resonancia magnética tarde o temprano empieza a tener un papel relevante. Por sí sola, probablemente no. Por sí sola es una técnica que resultaría extremadamente costosa, colapsaría los sistemas, los servicios de radiología hospitalarios y además es bastante dependiente de la experiencia del radiólogo. Pero probablemente más adelante exista una cierta combinación en el empleo, no solamente para las indicaciones de segunda biopsia, que esto ya lo tenemos muy asumido, sino también probablemente también en el propio cribaje. Pero vamos a centrarnos en el caso. El paciente finalmente le indicamos sin previo estudio de imagen una biopsia prostática, 12 cores, codirigida, transrectal. Pone de manifiesto un volumen prostático elevado, 85 centímetros cúbicos y la anatomía patológica informa de un Gleason 3+3 y sub 1, por tanto, con muy poca carga tumoral, muy baja, solo 2 cilindros afectos, en un 25 y en otro un 15%. Bueno, y ante este caso tenemos varias opciones, o bien indicamos ya directamente una actitud terapéutica radical, con prostatectomía o con radioterapia, poder realizar algún otro estudio de imagen a distancia, que bueno, creo que todos pensamos que no estaría indicado, o bien completarlo también con la resonancia magnética. Y en este caso, al paciente, un segundo que no corre la diapositiva, le indicamos una resonancia magnética multiparamétrica. Nos aporta un estudio más completo a nivel regional y va a pasar a describirla el doctor Aliaga. Vale, a ver, creo que puedo acceder ya a ver la imagen. Bien, en la diapositiva anterior se puede comprobar como en la zona del tercio medio prostático, la zona periférica no contenía ninguna lesión sospechosa de malignidad y sí que se describía en la zona transicional anterior, estáis viéndolo aquí, la zona transicional anterior del tercio superior, una zona heterogénea de bordes mal definidos que mostraba una difusión que no era particularmente positiva, era discretamente hiperintenso en la secuencia B alta de la difusión y no claramente hipointenso en el mapa ADC. En este caso se clasificó como un PIRADS 3. Hay una dificultad que tenemos los radiólogos bastante importante en la clasificación, sobre todo en la zona transicional, porque es verdad que es radiólogo dependiente, es verdad que es complejo a veces la traducción de las definiciones que se dan y en este caso, si se decide que la lesión tiene una zona, un borde más o menos bien definido, podría encajar con un PIRADS 3, aunque si definimos o decidimos que la lesión tiene un borde mal definido, como me parece que en parte corresponde a este caso, en esta localización, y también probablemente otra en la zona transicional izquierda, esto podría clasificarse independientemente de que la difusión, como en este caso, sea dudosa o incluso negativa,
podría haberse podido clasificar también como PIRADS 4, en este caso en concreto. Entonces, creo que, a ver, no sé si ahora ya puedes continuar. Gracias. Bueno, el informe que nosotros recibimos es la existencia de dos zonas sospechosas, una a nivel periférico del lóbulo derecho PIRADS 2 y otra a nivel transicional anterior, también lóbulo derecho PIRADS 3. Ofrecemos las alternativas al paciente, el seguimiento activo, un tratamiento quirúrgico radical o radioterapia, y el paciente se decanta por el seguimiento activo. Sí es cierto que el PSA es un poco más alto del deseado, aunque es verdad también que la carga que tiene tumoral es bastante baja y los datos que nos aporta la resonancia magnética no son desfavorables. Le indicamos, a lo mejor en estos momentos haríamos otro tipo de actitud, pero en el 2018 decidimos apoyar el seguimiento activo y incluimos siempre a lo largo de este primer año de seguimiento una rebiopsia de saturación con 24 cores, la hicimos en el paciente y en este caso reveló la existencia de otra vez de un adenocarcinoma prostático, Gleason 3+3 y sub1 con solo 2 cilindros afectos y baja carga tumoral, un 5%, un 2%, muy baja carga tumoral. El PSA del paciente, pues biopsia, ya estaba en torno a 18 y no nos resultó especialmente alarmante. Ante esta situación, mantenemos con la baja carga de tumor del paciente y el Gleason, mantenemos el seguimiento activo basado en PSAs trimestrales y con ello confeccionamos pues, nuestra gráfica de seguimiento que nos indica que existe un incremento dentado de los niveles de PSA. Por lo tanto, podemos constatar que se produce una recaída bioquímica en este paciente. Ante esta situación de progresión bioquímica, nos planteamos o bien pedimos una resonancia magnética previa, segunda biopsia, un estudio de extensión más completo, con PET-TAC, TAC, gammagrafía, o ya directamente el realizar un tratamiento sobre la lesión. ¿Nos podría ayudar la imagen? Pues pensamos que sí, que nos podría ayudar la imagen para intentar constatar también si se había producido progresión radiológica y a lo mejor orientar también mejor la técnica terapéutica sobre el paciente. Pedimos la resonancia magnética que también pasará el doctor Aliaga a describir mejor. Vale, pues a ver si puedo adelantar la imagen. Vale, son estas dos. Aquí he hecho una composición de una foto un poquito más ampliada para que se pueda definir mejor los hallazgos y vemos cómo en esta nueva resonancia magnética nos aparecen unos hallazgos similares, muy parecidos realmente al estudio anterior. Hay una o dos zonas localizadas en la zona transicional anterior y posterior del tercio superior que muestran unos bordes mal definidos, heterogénea. La decisión si está encapsulada o no está encapsulada, parece que una cápsula clara no hay, aunque el borde no está del todo mal definido. Y entonces, nuevamente, volvemos a tener la dificultad de valorar y caracterizar solamente con el T2 esta lesión directamente. Y muchas veces nos apoyamos en lo que podemos ver aquí a continuación en la difusión. A ver si consigo pasar. Vale, ahí. En el que vemos que en este caso, incluso al contrario que la anterior, todavía es más dudosa, más negativa, no es positiva. El ADC sí que es un poquito hipointenso, pero el B alto no tiene una clara hiperintensidad de señal. Por el T2, si consideramos que esos bordes no están bien definidos, podríamos considerarlo un PIRADS 4, pero si no tenemos clara la encapsulación o no tenemos muy evidente o mucha seguridad en cómo determinar esa lesión por el T2, la difusión en este caso, pues, nos orientaría más a que realmente lo dejemos en un PIRADS 3, como creo que fue el resultado de la última resonancia magnética o la evaluación de esa última resonancia. Creo que en el lado contralateral, en la zona transicional, también del lado izquierdo anterior, también se ve ahí otra lesión también con una cierta hipointensidad de señal que podría corresponder a un PIRADS 3 o también un PIRADS 4 según la definición del T2 que consideremos esos bordes bien o mal definidos. Y paso ya a Macarena. Un segundo.
A ver si puedo pasar la diapositiva. Ahora. Bueno, el informe que nosotros recibimos de la resonancia magnética que hemos practicado, la segunda en este paciente, no informa de ninguna lesión a nivel de zona periférica, pero sí en zona transicional. Es una vertiente anterior, ya lo habíamos visto en la resonancia anterior que le habíamos practicado. Hay una zona sugestiva de una lesión PIRRAS 3. Bueno, por tanto, en este caso podemos decir que existe claramente una progresión bioquímica, una cierta progresión radiológica y nos planteamos la actitud a seguir en este paciente. Si llevamos a cabo o no, o si una nueva biopsia prostática nos podría orientar, puesto que es cierto que la zona transicional y sobre todo esta zona anterior, con las biopsias prostáticas que realizamos transrectales muchas veces se accede mal. Esto es algo que refleja las nuevas guías clínicas europeas, la posibilidad, siempre que sea factible, de emplear la vía perineal, que accede mejor a todas las áreas prostáticas. Por eso es uno de los motivos por los que he traído también el caso. O bien ya directamente proceder a la indicación de un tratamiento o un estudio de extensión más completo. Llevamos el caso al comité, un oncológico, y en el comité se decide llevar a cabo una nueva biopsia. Esta vez una biopsia de saturación, de fusión, vía perineal, que además nos revela que estamos ya ante un Gleason 7, un 3+4 y sub 2, por tanto, y además con una carga mayor a la que teníamos hasta ahora. Hay 6 cilindros afectos de 24, con zonas del 5 al 33% del cilindro afecto y todos los target afectos. Y con este resultado, y debido a que el paciente ya se encuentra con PSA superior a 20, indicamos un estudio sistémico. Se descarta la presencia con la gammagrafía ósea de metástasis a distancia, revela la existencia solamente de patología degenerativa articular. ¿Qué actitud podemos seguir? Bueno, pues en este paciente se le plantean todas las opciones. Un estudio de extensión sistémico más exhaustivo no lo creemos justificado, pero sí se le plantea la posibilidad de un tratamiento radical, o bien con prostatectomía, con cirugía, o bien con radioterapia, y el paciente se decanta por una cirugía, por una prostatectomía radical, laparoscópica, asistida por robot. No se practica linfadenectomía por el riesgo, que es bastante más bajo del que pensábamos inicialmente. Y en la pieza de prostatectomía radical pone en evidencia un Gleason 7, pero un sub 3, 4+3, con afectación de los dos lóbulos y además con márgenes positivos. Como comentaba el doctor Aliaga, la posibilidad de la afectación capsular que existía en esa zona anterior. El PSA posoperatorio es de 0.0, la situación funcional inmediata del paciente, el empleo de un único absorbente de seguridad y inicia tratamiento y rehabilitación de su disfunción eréctil. Y para concluir, en cuanto al caso clínico, los estudios europeos sobre el empleo, el screening del cáncer de próstata en comparación al de otros tumores, llegaron a la conclusión de que no había una reducción de mortalidad, incluso la mortalidad era menor en el brazo control, y se abandonaron. Sin embargo, desde aquella etapa de abandono creo que hemos asistido a un aumento de los diagnósticos de cáncer prostático metastásico y, por tanto, de la mortalidad de este cáncer. Tal es el punto que la Asociación Europea de Urología alienta a las autoridades europeas a que hagan un esfuerzo para incluir el screening del cáncer prostático en las políticas sanitarias, porque realmente estos pacientes se pueden beneficiar del empleo sistemático del PSA. Podría a lo mejor mejorarse este cribaje y conseguir mejor diagnóstico de los casos significativamente clínicos, probablemente con la asociación de la resonancia magnética, aunque esto ahora en la parte de screening aún no se ha llegado a establecer cómo realizarlo, pero que probablemente podamos asistirlo en los próximos años. Las guías clínicas incluyen hoy día una serie de modificaciones. La resonancia magnética está indicada emplearla no como herramienta de screening inicial, pero sí siempre que queramos llevar a cabo una biopsia posterior. De hecho,
Si existe una resonancia magnética donde encontramos lesiones que sean iguales o superiores a un PIRADS 3, estaría indicado realizar biopsia. Y también estaría indicado utilizar la resonancia magnética ante una biopsia prostática previa negativa con indicación de una segunda biopsia, como ha ocurrido en el caso que hemos presentado. De hecho, con una resonancia magnética negativa, un PIRADS igual a 2 o inferior y con alta sospecha clínica de cáncer prostático, se indicaría biopsia prostática de manera solamente consensuada con el paciente. En cuanto al desarrollo de la propia técnica, también las guías clínicas incluyen algunas modificaciones nuevas en las guías europeas, como es, por ejemplo, intentar aumentar el uso de la perineal porque reduce la infección. Además, es más sencilla la desinfección de la zona de perineo. Si vamos a hacer la transrectal, deberíamos emplear la povidona iodada a nivel transrectal. No aconseja el empleo sistemático en profilaxis antibiótica de las fluoroquinolonas, que creo que casi todos utilizamos, y que además los informes de anatomía patológica deben ir individualizados por los cores que extraemos, que mapeen correctamente la próstata. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ramos y doctora Aliaga. Pasamos sin más dilación a la segunda mesa. En esta segunda mesa, que tratará sobre biopsia prostática dirigida por la imagen, tenemos como ponentes al doctor Emilio López Alcina, que es el jefe de servicio de urología del Hospital General de Valencia y además es responsable de la unidad de urología de Ascires. Él es profesor asociado de la Universidad de Valencia y además es el presidente del Comité de Ensayos Clínicos del Hospital General de Valencia. Y también tenemos, por supuesto, a otra persona de gran valía, el doctor Bernardino Miñana, que es el jefe de servicio de la Clínica Universitaria de Navarra, tanto en Pamplona como en Madrid. Y, bueno, pues una persona con amplia experiencia a nivel de la Sociedad de Urología, con la que yo he colaborado en ocasiones en el pasado. Sin más dilación, doy la palabra al doctor Emilio López para la ponencia. Adelante, por favor, Emilio. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias al Grupo Biomédico Ascires por la invitación a participar en esta reunión y también compartir este rato con todos vosotros. Y también por la mesa en la que estamos, tanto Bernardino y yo, que nos conocemos hace años. Él es valenciano, aunque ha desarrollado su actividad fuera, y nos une una amistad de mucho tiempo. En primer lugar, a ver si puedo pasar. Quería comentar la dificultad que hemos tenido siempre con la biopsia prostática convencional. Realmente es una biopsia ciega que realizamos de forma normalizada, siempre disparando a los mismos lugares en la próstata, pero que como biopsia sistemática también tiene un error sistemático. Y es que en ocasiones es difícil alcanzar la parte anterior de la glándula, que es donde históricamente observábamos más dificultad para llegar a diagnóstico cuando el tumor asentaba en esta zona. Además de ello, tenemos también dificultad para diagnosticar tumores significativos que por esta forma sistemática de tomar las muestras, aun siendo de tamaño importante, los podemos perder durante la toma de biopsia, o al contrario, tumores muy pequeños o poco significativos en algunos casos los identificamos de forma aleatoria. Y por lo tanto, la sensibilidad y la especificidad de la biopsia convencional que tradicionalmente hemos utilizado, pues tiene un rendimiento cara al diagnóstico del cáncer de próstata realmente bajo. Es verdad que tenemos antecedentes en la literatura y habéis oído hablar del histoescanning, por ejemplo, cuando intentamos guiar nuestras biopsias con ecografía, intentando mejorar la ecografía convencional. Histoescanning no tuvo un largo recorrido, pero durante un tiempo se utilizó en centros
de referencia y últimamente se han incorporado los microultrasonidos, que también son, es una ecografía con un sistema que permite una mayor resolución de la imagen prostática porque utiliza una sonda transrectal de 29 MHz, lo que multiplica exponencialmente el rendimiento de la imagen que podemos obtener durante la exploración transrectal. Nosotros aquí en el hospital disponemos de este dispositivo que además también nos permite hacer biopsias de fusión. Repasando los artículos y las publicaciones de referencia que asientan esta nueva idea de dirigir las biopsias de próstata en nuestros pacientes, os presento los 4 artículos fundamentales, 2 de ellos publicados en la revista Lancet y otros 2 en New England y en European Urology. Los voy a ir comentando por orden cronológico. En primer lugar, el estudio PROMISE es un estudio que publicó Asim Ahmed. También el doctor Miñana lo conoce porque juntos, si no coincidimos en el tiempo, pero muy cercanos en el tiempo, estuvimos en el hospital, en el College de Londres, con el doctor Emberton, donde estaba él. Y recuerdo perfectamente cuando presentó los resultados también en el Europeo de Londres. El artículo se publicó en 2017 y realmente es un artículo donde comparan la resonancia frente al estándar de biopsia sistemática guiada con ecografía convencional. Y en ese estudio observábamos que la resonancia era mucho más sensible para la detección de tumor que la biopsia convencional, guiada por ecografía, y que el valor predictivo negativo, y esto es muy importante, era elevadísimo, en torno al 89%. Por lo tanto, en este estudio, la resonancia habría evitado un 27% de biopsias dirigidas, biopsias por ecografía transrectal. Este artículo se publicó en febrero de 2017 en Lancet. El siguiente trabajo de referencia es el estudio Precision. Es un estudio publicado en el New England Journal sobre 500 pacientes aleatorizados, ecografía transrectal con biopsia sistemática frente a resonancia más ecografía transrectal con biopsia dirigida. Y en él observamos una detección de cáncer de próstata significativo en el grupo de resonancia superior al grupo de biopsia sistemática, 38 frente a 26, y en el grupo de resonancia además un 13% menos de cáncer de próstata de bajo riesgo. Por lo tanto, parece que se obtenía este ideal de diagnosticar más tumores clínicamente significativos y menos tumores que no tuvieran trascendencia para el paciente. Este artículo se publicó en mayo de 2018. Posteriormente, se publicó también en Lancet Oncology el MRI-HERTZ. Es un trabajo donde evalúan a 251 pacientes sometidos a resonancia frente a la biopsia y posterior ecografía con biopsia sistemática más biopsia dirigida si la resonancia había sido sospechosa. Para la detección de cáncer de próstata significativo obtuvieron los resultados siguientes: un 30% de tumores con la sistemática frente a un 32% en la dirigida y en la combinada un 37%. Un 11% de los pacientes con resonancia normal tenían un cáncer de próstata clínicamente significativo. Este es un dato interesante en nuestra práctica clínica habitual y no se hubieran diagnosticado un 7,6% de los cánceres con la dirigida y un 5% con la sistemática. Este artículo se publicó en enero de 2019. Y el último, el publicado en abril del 2019 en European, 636 hombres sometidos a resonancia previa a la ecografía transrectal con biopsia sistemática más dirigida si la resonancia era patológica, y en lo que se refiere a la detección de cáncer de próstata significativo, se identificaron 23% de cánceres con la sistemática frente a 25% con la dirigida y 30% con la combinada. El 4% de los tumores con resonancia normal
tenían un cáncer de próstata clínicamente significativo en la línea del artículo anterior, aunque con un porcentaje inferior, y el 49% de los pacientes habrían evitado una biopsia con la resonancia. Estos artículos sustentan la base de las guías europeas que ha comentado la doctora Ramos hace un momento y donde recomiendan la biopsia tras resonancia en todo tipo de pacientes con o sin biopsia previa. Recomiendan el uso del PIRADS como elemento de descripción de las lesiones en la imagen y avalan la necesidad de tomar biopsia dirigida en aquellas lesiones PIRADS 3 o más, y en aquellos en los que la resonancia resultó negativa, un PIRADS menor de 2, es evidente que hay que discutir con el paciente la posibilidad de hacer una biopsia sistemática en el caso de que la clínica sí lo aconseje. Y esto es todo. Gracias y doy paso a mi compañero, el doctor Miñana. Muy buenas tardes. A ver si soy capaz. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación al Grupo Astires a poder participar en esta mesa redonda tan interesante en temas tan avanzados en el diagnóstico del cáncer de próstata, y especialmente con tan buenos amigos y tan buenos compañeros, de los que tengo pues un gran recuerdo y a los que me une pues una muy cordial amistad. Quería comenzar diciendo que desde mediados de 2018 el 100% de nuestras biopsias son biopsias transperineales con fusión, y ahora veremos el sistema de fusión que utilizamos, fundamentalmente por tres motivos que yo creo que son los que han dado origen a que las guías de práctica clínica vayan incluyendo algo que es lógico en sí mismo. Hemos pasado de tratar de diagnosticar un cáncer de próstata para hacerles a todos los pacientes lo mismo, o bien cirugía o bien radioterapia, a plantearnos un triple objetivo con las biopsias. El primer objetivo es un diagnóstico preciso con un alto valor predictivo negativo, como hemos visto en el primer caso que ha presentado la doctora Ramos. El paciente pues ha tenido que llevarse múltiples biopsias hasta que se ha llegado a un diagnóstico preciso, ¿no? Por otra parte, la caracterización biológica del tumor es muy importante a la hora de determinar cuál es el tratamiento más apropiado, y sabemos que las biopsias transrectales que hemos llevado a cabo tradicionalmente tienen un alto índice de disminución de la infraradiación patológica. Cuando hacemos una prostatectomía radical posteriormente, en el 30% de los casos al menos, el grado es superior al que hemos visto, como ha sido manifestado en el caso que se presentó anteriormente. Y luego algo que no hemos dado quizá tanta importancia tradicionalmente, como es dónde está localizado el tumor, porque yo creo que tiene, como vamos a ver ahora, voy a tratar de demostrar en dos casos clínicos muy breves, la gran importancia que tiene hoy en día conocer exactamente dónde está situado el tumor. Primero, hablaré de un varón de 61 años que lleva un tiempo tratado por una hiperplasia prostática. En el momento de consulta es oligosintomático con un IPSS de 7 y había suspendido un tratamiento con Duodart un año anterior. Desde que suspendió el tratamiento, el PSA le fue subiendo de forma progresiva hasta presentarse en nuestra consulta con un PSA de 7,6 nanogramos mililitro y con un cociente libre total del 12%. El tacto rectal representaba una próstata volumen 3 al tacto adenomatosa. A ver si pasa. Aquí tenemos las imágenes de la resonancia del paciente, donde vemos una lesión superior a 1,5 centímetros que corresponde, esta es una lesión hipointensa en T2, y como vemos en el mapa de C, una lesión que restringe mucho a la difusión y una perfusión aumentada. En
en la zona entre el estroma fibromuscular anterior y el cuerno anterior izquierdo, una zona inaccesible al tacto y es muy parecido al caso que se presentó anteriormente, pero en el otro lado. Lo que nos permite, nosotros utilizamos el sistema de fusión Coelis, que como vemos aquí registra todas las imágenes que las comentamos en el comité multidisciplinar que tenemos semanalmente y por eso nuestros radiólogos tienen el feedback. Todas estas imágenes de las biopsias quedan registradas y nos permite no solo llevar a cabo una biopsia sistemática del paciente, como vemos en este caso, sino además unas biopsias dirigidas, con lo cual el valor predictivo negativo es altísimo. Cuando un paciente en sospecha tiene una biopsia negativa, la probabilidad de que tenga un tumor realmente es muy baja y la caracterización que tenemos es muy importante. Este paciente, 3 de los cilindros que se cogieron de la zona diana nos mostraron un tumor Gleason 7, 4+3, con un porcentaje importante de patrón cribiforme. Es un grado 3 de la ISUP. Nosotros le hicimos un estudio de extensión con PET galio PSMA, lo llevamos a cabo en la mayor parte de nuestros pacientes. Estamos utilizando ya el PET galio PSMA, del que se hablará después, no solo en la reciba bioquímica, sino también en el estudio de extensión. Fue negativo y lo que nos permitió, que es uno de los aspectos que yo quería resaltar, es llevar a cabo una prostatectomía radical robótica cuyo informe histopatológico final fue un PT3A N0M0 y se correspondía con el mismo Gleason que teníamos anteriormente. Lo importante es que este paciente, por el tipo de lesión, a pesar de tener un tumor de alto riesgo y por su localización, nos permite llevar a cabo una cirugía robótica con conservación de los haces neurovasculares y este paciente está potente sin necesidad de inhibidores de la 5-fosfodiesterasa y continente completamente desde la segunda semana tras la retirada de la sonda y con un PSA de 0,063 y le hicimos una linfadenectomía extendida. Por lo tanto, la localización del tumor es especialmente importante y no solo para aplicar, como vamos a ver en el siguiente caso, otro tipo de técnicas, sino también para planificar tanto la cirugía como lo acabamos de ver. Somos capaces de llevar a cabo cirugías con conservación neurovascular bilateral en pacientes de alto riesgo que tenemos el tumor localizado en la cara anterior a buena distancia de los haces neurovasculares, pero también podemos apreciar que en la propia planificación de una radioterapia, bien una braquiterapia de alta tasa, de baja tasa, es muy importante la localización del tumor. Estamos en un mundo completamente diferente. El siguiente caso es un varón de 71 años con características similares al anterior que consulta por una hiperplasia prostática que cuando llega está oligosintomático, está en tratamiento con tamsulosina y tiene un PSA de 6,2 con un 10% libre total. El tacto rectal presenta una próstata volumen 2 adenomatosa, lisa y no dolorosa, algo parecido a lo anterior. Y aquí vemos de nuevo algo parecido. Esto está mal, no es un PIRADS 5, sino un PIRADS 4. Vemos que es una lesión inferior a 1,5 en el cuerno anterior derecho, que restringe en el mapa ADC y cómo la perfusión está muy elevada. Es un caso también inaccesible al tacto rectal. Son los pacientes tradicionales cuyos tactos rectales son normal, los T1C que vemos actualmente, y vemos cuál es el resultado de una biopsia. Llevamos a cabo una biopsia fusionando las imágenes de la resonancia. Aquí tenemos la ecografía. Todo esto además queda registrado para segunda biopsias en caso de que tengamos una biopsia negativa y siga persistiendo la sospecha. En este caso, el resultado de la biopsia, 2 cilindros de esta zona diana dieron positivo por un Gleason 7,3+4 con un componente, con un patrón 4 escaso, corresponde a un grado 2 de la ISUP, y en este paciente, después de informarle de las distintas opciones, se le hizo una terapia focal con electroporación irreversible. Como vemos, esta es la lesión previa y este es el control que hacemos al mes de resonancia en perfusión, en la fase de perfusión, donde vemos toda una zona hipoperfundida que abarca la práctica totalidad de ese hemilóbulo derecho. Vemos cómo el edema se extiende al obturador
interno completamente asintomático y con una conservación completa de las bandeletas neurovasculares. Estos son tratamientos que los estamos haciendo con un ingreso de un día y el paciente se va a casa sin sonda y el paciente, desde luego, desde el minuto 1 está potente, continente y el PSA al mes de la cirugía es de 1,86. Por lo tanto, está claro que las recomendaciones actuales que han presentado anteriormente el doctor López Alcina, la doctora Ramos, ponen de manifiesto algo que es evidente en sí mismo, y es que ya vivimos en un mundo donde caracterizar el tumor implica no solo saber si un paciente tiene tumor o no, sino exactamente dónde está localizado para planificar tratamientos personalizados. Del mundo de las guías de práctica clínica trata de incorporar a los pacientes en los mismos grupos y tratar de ofrecer a todos lo mismo, cuando realmente el futuro, y ya disponemos, como podemos ver, de las herramientas apropiadas, es tratar de dilucidar cuál es el tratamiento más apropiado para cada paciente, que es, desde luego, a priori distinto. Y nada, agradeciendo pues la atención de todos, pues, nos emplazamos para la zona, para el momento de las preguntas, si es que hay al respecto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Miñana. Bueno, pasamos a la tercera mesa con dos ponentes. El doctor José Ferrer Rebolleda es el director médico de asistencia de Ascires y además el jefe de servicio de medicina nuclear de Ascires en el Hospital General Universitario, profesor asociado a la Universidad Cardenal de Herrera, de radiología en la Facultad de Odontología. Y también contamos con el doctor José Manuel Osca, que es el jefe de servicio de urología del Hospital Arnao de Vilanova, doctor en medicina por la Universidad de Valencia y profesor asociado de la Facultad de Medicina CEU. La mesa, esa tercera, pues va a ser sobre el papel del PET-PSMA en medicina nuclear, avanzando en el conocimiento molecular del tumor. Cuando queráis, doctor José Ferrer y doctor José Manuel Osca, adelante. Bien, buenas tardes. En primer lugar, gracias, doctor López Torrecilla, y gracias a Ascires Grupo Biomédico y a la Fundación COAES por hacernos partícipes en esta jornada y poder compartir con los compañeros urólogos y radioterapeutas y oncólogos radioterápicos, mejor dicho, y nucleares, los últimos avances sobre cáncer de próstata. Bueno, en tomografía por emisión de positrones, y hablando del cáncer de próstata, y hablando en general, pues tenemos un par de herramientas que son las que definen todos los avances. Lo primero, los equipos PET. Tenemos, como saben, una combinación con los equipos TCs y una combinación con las resonancias magnéticas, que son muy importantes en este caso en el cáncer de próstata. Además, los propios equipos PET han evolucionado, y esto es la causa por la cual, cuando uno revisa la literatura, los porcentajes, las sensibilidades, especificidades que van saliendo en los distintos artículos es diferente. Uno de los motivos es que la tecnología PET empleada es distinta, y otro, como veremos luego, es el balanceo de las poblaciones según grupos de riesgo. Este es un ejemplo del mismo paciente que hemos evaluado en dos equipos PET nuestros, y cómo en los equipos de nueva generación digitales, pues la resolución espacial es mucho mejor y permite, por tanto, detectar lesiones con mucha más facilidad. La segunda herramienta de la que disponemos, pues, son los radiofármacos PET, que en la charla de hoy, pues, nos centramos en el PSMA. El PSMA son las siglas del antígeno de membrana próstata específico. Es una glicoproteína de membrana que está sobreexpresada en el cáncer de próstata en un factor muy, muy elevado. También se presenta aunque haya resistencia a la castración o en tumores de alto grado. No se pierde normalmente con la desdiferenciación, aunque sí que hay un porcentaje pequeño de cáncer de próstata que no expresan, no tienen, por tanto, captación de PSMA. Se hace un marcaje del dominio extracelular, pero luego se internaliza, y esto permite que haya una alta señal entre las lesiones y el fondo, con lo cual somos capaces de detectar, aunque estemos por debajo del teórico límite de tamaño que suele detectar el PET, que suele estar en 4 o 5 milímetros.
Actualmente tenemos 2 radiofármacos activos, el galio PSMA y el que estamos ya usando en Valencia, que es el flúor PSMA. Y como veremos en la última diapositiva, hay una posibilidad de uso teragnóstico, uso de terapia, cambiando el radioisótopo ligado al PSMA, y en lugar de hacer un uso diagnóstico, permite hacer un uso terapéutico. El PSMA no es exclusivo del cáncer de próstata, hay otros tumores como el carcinoma renal de células claras que también expresan PSMA, aunque su mecanismo de expresión es distinto. Lo que se produce es una visualización de la neovascularidad. Cuando hablamos de PSMA hablamos de varias cosas, pero nos vamos a centrar en el DCFP-IL, que es el marcado con flúor, que es el que estamos usando actualmente en la mayoría de centros en España. Realmente estamos usándolo bajo un ensayo clínico, un ensayo prospectivo y en una indicación concreta que es la recurrencia del cáncer de próstata, tanto tras prostatectomía como tras radioterapia. Dentro de la historia natural del cáncer de próstata nos centraremos, por tanto, en la mayor parte de la charla en la recurrencia bioquímica, aunque luego veremos un par de escenarios diferentes. Ya desde hace años, con el uso del galio PSMA en Europa o en centros como la Clínica Navarra u otros similares, ya se vio cómo la detección de recurrencias con PSMA era muy superior a todo lo que había alrededor y realmente podemos ver como unos escalones, ¿no? Hay unas exploraciones de siempre, el TAC, la gamografía ósea, que queda muy bajo, la detección de recurrencia por debajo de 1 de PSA es muy baja. Con colina fuimos mejorando, con unos radiofármacos del que no hablaré, que valoran los aminoácidos como es la fluciclavina, mejoramos aún más, pero con PSMA realmente subimos un escalón mayor y en PSAs por debajo de 1 estamos, tras prostatectomía, estamos en un 60, alrededor de un 60% según las series de detección. Realmente estamos ante un cambio de juego, un cambio de condiciones, ¿no? Esto se ha visto en metaanálisis recientes. Todos los radiofármacos con PSMA tienen una superioridad clara respecto al resto de técnicas PET y de otro tipo de técnicas de imagen. Por lo tanto, podríamos establecer una gradación de más a menos útil: PSMA, fluciclavina, colina y TAC. Centrándonos brevemente en el trazador el radiofármaco en el que trabajamos actualmente, he traído 3 o 4 artículos que definen pues, su utilización, ¿no? En este primero, sobre 31 pacientes, se trata de pacientes con tumores de baja agresividad, con PSAs bajos, la media del PSA es de 0,4. Aún así, la detección de enfermedad con el PSMA en recurrencia bioquímica es en global del 67% y cuando hablamos de PSAs inferiores a 1 es de casi el 60%. En este otro trabajo, sobre 131 pacientes, algunos tras prostatectomía, otros tras radioterapia, aquí la población es de riesgo intermedio alto, con lo cual los números son un poquito superiores. Si se fija, la detección entre 0,4 y 0,5 es del 60%, el menor de 1 es el 78%, o sea, una detección muy elevada. Y aquí introducen otro parámetro importante, que es cómo esta imagen cambia el tratamiento del paciente. Hasta en un 87% se cambia el tratamiento, el manejo del paciente. Algunas veces hacia tratamientos paliativos, otras hacia tratamientos curativos. Y en este último trabajo de recurrencia hace una comparativa muy interesante, son 72 pacientes, también de alto riesgo, de riesgo intermedio, donde hace comparativa con TAC, con resonancia, con gamografía ósea y con incluso fluciclavina. Y pueden observar la cantidad de pacientes que en cada uno de los casos tenían otras pruebas de imagen negativa y cómo el PSMA resultó positiva, y en global hasta más de un tercio de los pacientes únicamente presentaron hallazgos positivos en el PSMA y llevó a un cambio de manejo clínico en un 24%. Esto lo hemos nosotros también comprobado en nuestra experiencia en el Hospital General, en Astires. En este paciente un PSA de 0,3, 0,35,
hemos detectado, por ejemplo, una adenopatía en ilíaca interna izquierda. Lo que ven a la derecha de la imagen es uréter proveniente de un riñón trasplantado. En este otro paciente tenemos visualización de ganglios milimétricos pararectales, precoxigios, presacros, y aquí en el eje sagital podemos llegar a ver ilíaca común, incluso retroperitoneo. Y refleja muy bien esta imagen sagital una de las rutas de diseminación del cáncer de próstata, que es la ruta presacra, ¿no? Se ve muy bien cómo el tumor se ha escapado por esa zona. En cuanto a la T, podemos usar el PET para valorarla, tanto tras prostatectomía como tras radioterapia. Lo hemos visto también nosotros en el hospital, recurrencias locales. Y es verdad que aquí la utilización de un equipo híbrido multimodalidad PET resonancia pues da mejores resultados, porque el contraste de imagen, el contraste anatómico, la capacidad anatómica que tiene la resonancia que nos mostraba el doctor Aliaga, pues es mucho mayor, y recidivas locales muy cercanas a la vejiga, que elimina PSMA y que por tanto hace difícil su valoración, pues la resonancia nos ayuda. Y este artículo me pareció muy interesante exponerlo, porque realmente lo que hace es ver lo que estaba pasando, y que muchas veces nos volvíamos locos, tanto con diagnóstico convencional como con colina, y esto lo hemos vivido creo que todos los que estamos en el panel hoy. Se escapa, no vemos nada, y al cabo de un tiempo aparece un ganglio en otra localización, cerca. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Bueno, es un estudio hecho con galio PSMA. En rojo ven los límites del campo de radioterapia de rescate después de una recurrencia post-prostatectomía, y todos los ganglios, todos los puntos, son los ganglios que van apareciendo en los PSMAs que están fuera del campo de radiación. Fíjense que la cobertura completa de los ganglios solo se alcanza en un 31%, y que hay un 70% de ganglios que o total o parcialmente se escapan del campo de radiación. Evidentemente, a más PSA, a más T, a más grado y sub, más posibilidades de que esto se escape. Y bueno, realmente el trabajo concluye diciendo que en pacientes con PSA mayor de 1, que vayan a ser sometidos a RT, a radioterapia de rescate, pues hay que hacer el PET-PSMA. Bien. El impacto terapéutico se ha visto en otros estudios, y al final pues son resultados bastante llamativos, donde cambia la extensión, se realizan zonas de gusto, sobreimpresión, cambia el abordaje quirúrgico de rescate, y se incluyen pues nuevos tratamientos investigacionales con monoterapia, etcétera, que cambian el paradigma. Muy brevemente, el PSMA, ya digo, en España está aprobado en recurrencias, se puede usar en diagnóstico de extensión. Este metaanálisis australiano muy reciente así lo demuestra, especialmente en subgrupos de enfermedad ganglionar pélvica y metástasis a distancia es muy útil. La exactitud diagnóstica aumenta en un 27%, y de nuevo establece pues unos cambios en el manejo de los tratamientos muy importantes frente al diagnóstico convencional con gamografía ósea y con tomografía computarizada. Y por último, en resistencia a castración, en el escenario más avanzado, son tumores pues evidentemente más avanzados, la sensibilidad y la especificidad es elevada, sean metastásicos o no metastásicos, y en aquellos casos oligometastásicos es importante como selección de pacientes para guiar la radioterapia. Además, como les avanzaba en las primeras diapositivas, permite el diagnóstico. Y este es un estudio muy reciente, permite la terapia con PSMA radiomarcado, ¿no? Entonces es un estudio muy reciente del Lancet, donde compara el lutecio PSMA, que es como va marcado con lutecio, frente al cabazitaxel en pacientes que tienen recurrencia después o progresión después de la terapia con docetaxel. La respuesta del PSA en rojo, pues lo pueden ver que es muy superior, y también la supervivencia libre de progresión de PSA o progresión radiológica también es superior en el grupo del lutecio frente al cabazitaxel. En resumen, la utilización del PET-PSMA se va a convertir en un estándar de imagen, especialmente en recurrencias bioquímicas con niveles bajos de PSA. Esto ya lo tenemos en práctica clínica. Su impacto como guía terapéutica es muy elevado. Su utilización es prometedora en el estadiaje inicial,
especialmente en pacientes de intermedio y alto riesgo y en el cáncer de próstata resistente a castración, y la posibilidad de combinación diagnóstico-terapia con el concepto que llamamos teragnóstico incrementará su uso futuro en otras fases de la enfermedad. Quiero agradecer de nuevo a la organización y especialmente al Servicio Nuclear, al Servicio de Oncología Radioterápica y al Servicio de Urología de Stires y del Hospital General de Valencia por su ayuda. Paso al doctor. Hola, buenas tardes. Ante todo, agradecer a Stires la posibilidad que me ha dado de poder estar presente en esta webinar. Voy a presentar un caso clínico del que poder extraer unas conclusiones, sobre todo a raíz de lo que nos acaba de comentar de las nuevas técnicas José Ferrer. Llamemos Enrique, el paciente, un profesor jubilado de 69 años, con antecedentes de infarto y de hipertensión, que en el año 2017, con un PSA de 14 y una biopsia positiva de cáncer de próstata con un Gleason 4+3, pues se le trata con una prostatectomía radical laparoscópica, no robótica como pone aquí en la diapositiva, laparoscópica con una linfadenectomía. El diagnóstico patológico nos dio un PT3A con ISUB grado 4, con un ganglio positivo de 21 y con márgenes negativos. En ese momento el PSA nadir no llegó a 0, se quedó en 0,08 en septiembre del 17. A los 2 meses ya estaba en 0,14 y en febrero del 18, a los 5 meses, en 0,23. Según las guías, es un alto riesgo con un Gleason de grupo 4 y un doubling time, tiempo de duplicación del PSA, de solo 3,3 meses. En marzo, abril y mayo del 2018, a los 5 meses, se le practica una radioterapia de rescate de la pelvis con terapia androgénica, deprivación de terapia androgénica concomitante. Hacemos un inciso con Enrique y vamos a pasar a recordar que era un cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico. Son cánceres que pueden tener metástasis o no, pero si la tienen no somos capaces de ver y diagnosticar. Es importante recordar que el caso clínico que estamos planteando es del año 2017. En aquella época teníamos el TAC y la gamografía ósea para diagnosticar las posibles metástasis. Además de la ausencia de metástasis, una elevación de PSA superior a 2, con testosterona a niveles de castración, y estos pacientes habitualmente tenían durante una terapia de supresión androgénica de larga evolución. Eran pacientes habitualmente asintomáticos y que desarrollaban metástasis a los 25 o 30 meses. Cuando se convertían en cánceres de próstata resistentes a la castración metastásicos, empeoraba el pronóstico. Cuando menor era el tiempo de duplicación, era mayor el riesgo tanto de metástasis como de supervivencia global. Este paciente, que entra dentro de la categoría de alto riesgo, tenía un PSA por encima de 2 con testosterona en niveles de castración. No había metástasis en las pruebas de imagen de las que disponíamos en aquella época, que hace solo 4 años, y el tiempo de duplicación del PSA era menor de 10 meses. Volvemos a Enrique, lo habíamos dejado en el mes de marzo-abril del 2018, cuando se le instaura la terapia androgénica y se le hace la radioterapia de rescate, y pasamos solo un año después, en abril del 19, con niveles de castración de testosterona y el PSA estaba en 2,5. Se le repite el estudio de extensión con el TAC y el rastreo, que seguía siendo negativo. 3 meses después, en julio del 19, el PSA ya estaba en 3,5, el tiempo de duplicación era de 6,7 y las pruebas de imagen seguían dándonos negativo para metástasis. ¿Qué opciones de tratamiento tenía este paciente? Voy a pasar muy por encima del tratamiento porque no es el objetivo de la webinar de hoy, es más bien la imagen. Pero simplemente recordaros que había 3 estudios, hay 3 estudios para los nuevos fármacos, para los cánceres resistentes a la castración, que eran los estudios Spartan, Prosper y Aramis. El estudio Spartan
era para el fármaco apalutamida, el Prosper para la enzalutamida y el Aramis para la darolutamida. No voy a hablar de las bondades de un fármaco sobre otro, simplemente recordar que son los 3 fármacos que tenemos hoy en día activos. Como digo, no voy a comentar sobre el tratamiento y simplemente volveremos al caso del paciente, el profesor retirado. Y quiero un poco focalizar, este paciente se diagnosticó en el 2017, se trató en el 2017. ¿Qué hubiera cambiado en este mismo paciente ahora en el 2021, con lo que disponemos? Esa es la pregunta que lanzo al aire. Ya hemos acabado. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes por las presentaciones y vamos a hacer algunas preguntas para que intentar aclarar algunos temas. Me gustaría preguntar a la doctora Ramos, para plantear, ella ha planteado un paciente con vigilancia activa y me gustaría saber su opinión sobre, para plantear una vigilancia activa, ¿cree que es suficiente una biopsia sistemática de 10-12 cilindros o bien deberíamos realizar una resonancia magnética con biopsia sistemática más una biopsia dirigida a la zona, digamos, diana, para tener una mayor seguridad de que realmente estamos ante un Gleason de bajo riesgo? No es suficiente. De hecho, el protocolo incluye una rebiopsia. Una rebiopsia, una rebiopsia normalmente de saturación y previamente una resonancia magnética. De hecho, es como se realiza en este paciente. La cuestión es si hacerla o no hacerla de fusión y vía perineal para poder acceder a zonas más conflictivas, como son, por ejemplo, la cara anterior prostática o zonas transicionales que a veces encontrar el foco vía transrectal y vía ecográfica es más complejo y más complicado. Yo creo que la vía perineal en estos casos donde vemos lesiones en esta zona anterior ofrece muchísimas más ventajas. Pero durante el primer año del seguimiento activo siempre se realiza resonancia magnética y biopsia de confirmación de saturación, porque no es suficiente. Gracias. Muy bien. Bueno, me gustaría también preguntar al doctor Emilio López. Él ha hablado de los temas de fusión de imagen y resonancia magnética, del papel que juega las biopsias de fusión, el papel que juega la resonancia magnética para el diagnóstico. Por los estudios que ha presentado, pues aproximadamente entre un 4 y un 13% de los tumores clínicamente significativos pues no se diagnostican por la resonancia magnética. Bueno, teniendo en cuenta que solamente con la biopsia podemos tener digamos, un sobretratamiento de los pacientes, y que tenemos en cuenta también que con la resonancia magnética puede haber un infratratamiento de pacientes, ¿qué sería más perjudicial, ¿no? Un infratratamiento por no diagnosticar tumores por la resonancia magnética o un sobretratamiento por solamente hacer biopsias y directamente operar al paciente. Es un poquito, en fin, especulación. Yo creo que una cuestión que es clara es que los urólogos tenemos que hacer biopsias dirigidas. Esas biopsias dirigidas tienen que ser dirigidas por la resonancia o si disponemos de microultrasonidos por microultrasonidos, pero intentar no hacer nunca más biopsias sistemáticas, y la única recomendación de las guías clínicas para la biopsia sistemática es que no dispongamos de resonancia. Es evidente que en el escenario de hacer biopsias dirigidas podemos encontrarnos, o sea, previa resonancia, podemos encontrarnos con pacientes que no diagnostiquemos el tumor, y lo que hay que hacer es un seguimiento cercano en este tipo de pacientes para, si hemos hecho la biopsia de forma cognitiva, intentar hacerla por fusión de imagen y ir viendo de forma muy cercana a este tipo de pacientes. Entonces, yo creo que no el tema del
diagnóstico a base de biopsias no dirigidas, debemos olvidarlo. Muy bien. Al doctor Miñana me gustaría hacerle una pregunta doble, ¿no? Sería, en el caso que ha presentado de terapia focal, parecía que estaba muy cerca de la cápsula prostática, no sé si está infiltrándola o no está infiltrándola. La invasión de la cápsula prostática podría ser una contraindicación para hacer una terapia focal. Y luego, por supuesto que supongo yo que para hacer una terapia focal hay que hacer una biopsia dirigida tras resonancia magnética y de confirmación de que solamente sale positivo para un tumor clínicamente significativo la zona diana de tratamiento focal, supongo. Así es. Esa es la ventaja que tiene la biopsia sistemática y dirigida. Estás cogiendo las muestras de dentro del tumor y, por lo tanto, tienes la máxima precisión posible, ¿no? Yo quiero decir que la terapia focal, aquí hacemos aproximadamente al año en nuestra institución del orden de los 140 a 150 prostatectomías robóticas y hacemos 15 terapias focales al año. 15 con electroporación y 10 con HIFU, o sea, unos 25. O sea, que hacemos muchas más tratamientos radicales y todo forma parte de un protocolo prospectivo validado por el CEIC, donde los pacientes se llevan una biopsia de confirmación al año. Y nuestro criterio de inclusión es que el paciente tiene que salir potente y continente. Por eso nosotros no hacemos terapia focal en pacientes que tienen tumores en el ápex y pacientes que tienen tumores con un amplio contacto en la zona capsular, como bien dices, Pepe, y especialmente también si están en contacto con las bandeletas neurovasculares. Para eso lo mismo conseguimos con la cirugía radical. Tienen que tener una situación como el que hemos visto en la cara anterior o bien en el cuerno anterior, siempre y cuando el paciente, insisto, pues tenga una potencia sexual buena previa y quiera conservarla. Pero tiene que estar en una zona donde podamos garantizar. De hecho, la práctica totalidad, salvo 2 pacientes de los que tenemos, están todos potentes y continentes, ¿no? Pero es muy importante eso. ¿Por qué tienes que tratar también la zona de fuera? Como tienes que considerar que el tumor pueda tener un contacto capsular y, por lo tanto, tienes que tratar con un margen de medio centímetro fuera y tienes que hacerlo en una zona segura, fuera del ápex y de las bandeletas neurovasculares. Muy bien, muchas gracias, doctor Miñana. Y al doctor Ferrer y al doctor Oscar, bueno, primero quizás una pregunta combinada para el doctor Ferrer y el doctor Aliaga. En pacientes con una sospecha en la resonancia magnética de adenopatía, ¿cree que aquí sería una indicación clara del PET-PSMA para dilucidar si realmente esa adenopatía sospechosa o no claramente definida por la resonancia magnética podría ser la prueba ideal para clarificar esta duda? ¿Hablas de recurrencia, Pepe? No, inicialmente, un diagnóstico Inicialmente. de extensión. En un diagnóstico de extensión en el que la resonancia magnética pues habla de adenopatía dudosa, aquí podría el PET-PSMA aportar más información a todo. A ver, yo viendo los resultados del análisis australiano, creo que sin duda. Creo que sin duda. Se ha sido muy prudente. La verdad es que en medicina nuclear normalmente la implantación de nuevos radiofármacos está sometida a controles bastante estrictos por varios motivos y creo que después de muchos estudios serios, creo que sí que en pacientes de riesgo intermedio o alto, creo que sí que va a acabar entrando en ese tipo de situaciones. Porque ya no solo es esa adenopatía, es esas otras adenopatías o esos otros ganglios, porque, a ver, la experiencia que nosotros tenemos en recurrencia son ganglios de 2, 3 milímetros, 4 milímetros,
son ganglios que anatómicamente no llaman la atención. Otra cosa son las técnicas avanzadas que supongo que comentará Roberto de doctor Aliaga de difusión y demás, ¿no? Pero yo creo que sí, que puede ser un escenario que a medio plazo llegue. Sí, bueno, yo quería comentar sobre este caso. A ver, yo creo que la resonancia magnética siempre ha tenido históricamente muchos problemas en la valoración y la caracterización de afectación metastásica ganglionar. Se intentó hace tiempo con fármacos de tipo óxido de hierro que, bueno, que prometían un poco caracterizar adecuadamente, pero depende del tamaño, depende de la localización. Y yo creo que realmente siempre ha sido un gran problema de la resonancia magnética, incluyendo la difusión hoy en día, que permita caracterizar de manera clara cuando una adenopatía es tumoral o no. Yo sigo creyendo que las técnicas basadas en el metabolismo, en técnicas de medicina nuclear, probablemente, al menos durante mucho tiempo, seguirán ofertando más capacidad de discriminar correctamente que la resonancia, que sigue siendo fundamentalmente mucho en cuestión de un tamaño, que es un criterio, bueno, pues no aleatorio, pero sí de poca sensibilidad, la forma, los bordes, la intensidad de señal, la restricción o no de la difusión, pero todo eso sigue siendo insuficiente, yo creo que para tener una seguridad clara respecto a cuándo es o no es metastásica, y ya no cuento cuando tienen un tamaño pequeño y que también pueden ser perfectamente tumorales. Y bueno, al doctor José Manuel Osca, del caso clínico que nos has presentado, en este paciente con un tiempo de duplicación de PSA tan corto, está claro que casi desde el momento del fracaso bioquímico habría que empezar ya a sospechar que había algo más, ¿no?, que solamente un fracaso pélvico, ¿no? Claro, Supongo yo que está en este claro. momento este paciente sería el paciente típico que va a hacerse un PSMA para descartar enfermedad regional o metastásica, supongo. Hombre, está claro, solo han pasado 4 años, pero está clarísimo que el paciente, el segundo PSA a los 3 meses ya era superior a 0,5 y actualmente los PSMAs se pueden realizar entre 0,5 y 2 de PSA. Por otra parte, cuando ya era CPRC a los 2 años, con el PSA superior a 3 seguían saliendo negativas el TAC y el rastreo. Yo creo que este paciente desde el principio, si lo hubiéramos pillado ahora, diagnosticado ahora, pues incluso hasta la radioterapia la habríamos hecho adyuvante y no de rescate. Y por supuesto que el PSMA estoy convencido que hubiera detectado metástasis ya en las primeras fases. La historia del paciente se acaba en el 2019, pero posteriormente aparecieron metástasis óseas en el rastreo. A pesar de que todos los estudios actuales con los nuevos fármacos están hechos con diagnósticos de extensión, de rastreo óseo y TAC, nada más. O sea, el PET-colina ni el PET-PSMA están en los estudios de la palutamida, de la enzalutamida. Todos estos no tienen ningunos claramente como diagnóstico de extensión. O sea, que son cosas que, bueno, pues... Por eso, muy sí. sagazmente, en la definición de CPRC no metastásico es posible metástasis una no detectada. No, y luego, vamos, yo luego comentando este paciente con, vamos, es una especulación, ¿no? Con un ganglio positivo después de la cirugía, pues podría ser un paciente que en aquel momento podría haber una necesidad de un tratamiento adyuvante inmediato. Que esto hubiera hubiera cambiado algo el trayecto de la vida del paciente, probablemente no, porque el tumor era bastante agresivo, pero bueno, pero es algo que hay que pensar siempre cuando después de una cirugía pues aparecen ganglios positivos, pues la posibilidad de hacer un tratamiento adyuvante dentro de las características que tiene el tratamiento ayudante actual en radioterapia, pues podría ser una opción. Bueno, pues sin nada más que dar las gracias a todos los ponentes por su participación y, por supuesto, a todos los que han estado siguiendo un webinar, pues doy por concluida esta sesión y que, bueno, que si en otra ocasión podemos tener
otro contacto, pues agradecidos de que os conectéis para ello. Muchísimas gracias a todos y, por supuesto, a CUAES y a la Universidad Politécnica de Valencia por haber organizado esta reunión con el patrocinio, además, de la Sociedad Valenciana de Urología, que la ha también apoyado. Muchísimas gracias y gracias a todos por vuestro trabajo y por las excelentes presentaciones. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.